Hola. Creo que sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, Enrique Badaró Nadal. Es un artista visual, pero es un dibujante, un pintor, un grabador, un escenógrafo, un director de cine. Es impresionante. Un instalador y además performista actualmente. Sí. Unos años, ¿no? Que estás trabajando en la performance. Bueno, también tú empezaste desde muy chico en el taller de Nená, ¿no? Sí, exacto, con mi mamá, dando los primeros pasos en su taller en Malvin. Claro, rodeado de pinceles es muy difícil que después no salieras artista, ¿no? Muy Sí, difícil y bueno, aparte me calzó bien porque fue lo que me gustaba. claro. Así que siempre me sentí muy libre de elegir y entonces bueno, elegí este camino, sin dudas. Es genial porque has tenido reconocimientos desde que comenzaste en la plástica. Prácticamente sí, porque en general, mirá, de las primeras cosas que hice que salió en la prensa, y eso tenía 14 años, y no era consciente, o sea, había hecho unas esculturitas de barro y les gustó a Horacio Buscaglia, que en ese momento estaba al frente de la sección cultural de, del Diario El Popular, que se llamaba La Morsa, por la Morsa de los Beatles, No. por el tema. Y como vio unas cositas de barro que yo había hecho y me pidió de regalo, de premio para los que salían seleccionados como los mejores músicos, una morsa hecha por mí. Yo tenía 14 años, no tenía idea. Yo la hacía naturalmente y bueno, poco a poco se fue conociendo y me fui integrando un poco al movimiento de la gente joven, plástica, Claro. ¿no? Muy joven, imagínate, con tan poquitos años, ya estaba metido un poco en el mundo de la escultura, del periodismo, de la música, ¿no? Porque además, como te decía, Horacio Buscaglia era una persona muy múltiple. Claro, y Que empezaste a trabajar con la gente de Canciones para no dormir la siesta. años después, 6 años después, Mm. a los 20, me incorporé al grupo de Canciones para no dormir la siesta en la parte de escenografía. O sea que siempre la pintura, la Sí, escenografía siempre, teatro y y el pintura, grabado sí, teatro y pintura siempre, siempre estuvieron ahí siempre estuvieron. juntos. Y el Exacto. club de grabado también fue un puntual importante en tu carrera también. O sea Sin que el duda, grabado siempre estuvo presente. sin duda, porque yo hacía facultad de arquitectura con muchas dudas, porque en realidad no me gustaba, me gustaba hacer cosas artísticas. Y era la época en que no había Bellas Artes. Entonces, en paralelo a Facultad de Arquitectura, me incorporé al club de grabado y me fascinó porque primero que aprendí montones de técnicas gráficas que me fueron de mucha utilidad y que hasta el día de hoy las uso. Y por otro lado, yo agarré el club de grabado en un momento muy fértil, que si bien era dictadura, el club de grabado se conformó con una especie de semillero de gente que no tenía otros espacios y se juntó allí. Entonces había, aparte de la formación gráfica, de las técnicas de grabado, que eran grabado en metal, silografía, serigrafía, bueno, todo eso que te puedes imaginar, había un grupo de gente que hacía mucho hincapié en la formación plástica y en la formación conceptual del arte. O sea que por un lado aprendíamos grabado, pero por otro lado aprendíamos arte puro. Claro, a teorizar A teorizar, sobre ese fíjate que arte. era una época en que estaba Olga Larnaudí, que estaba Nelvia Romero, que estaba Gabriel Pelufo, Ana Tiscornia, toda gente que después realmente marcó una época de la solidez del arte uruguayo. No, y además estuviste en Francia también por un Paul Cézanne. Sí, yo, en realidad cuando gané el Paul Cézanne, yo ya había estado un año estudiando en París. Y fue bastante
Cómico, no, bueno, fue simpático. Yo estuve un año por mi cuenta estudiando, llegué a estudiar en Bellas Artes y en un taller de grabado. Volví, me casé enseguida y a los 3 meses más o menos de casarme me gané una beca a Francia por un concurso de pintura. Entonces, yo que sé, a los 2 años ya estaba de nuevo en París y ahí sí estudiando oficialmente en la Escuela de Bellas Artes. Ya fue otra historia, con más plata, más seguridad. Claro, ya después del no premio. Tan hippie, sí, seguro. Claro, ya es diferente. Ya era ¿no? diferente, ya es sí. un respaldo, por lo menos. Un respaldo, sí. Impresionante porque desde muy joven, ¿no? Viajando, porque también fuiste a La Habana, a un curso, también en La tuviste una Habana, beca. sí, en La Habana fue una beca también que gané de un taller que se llamaba René Portocarrero, una beca de serigrafía. Era un encuentro internacional donde invitaban artistas de distintas partes del mundo, pocos, éramos 8, una cosa así. Entonces, por el premio me invitaron y estuve como 2 meses metido en lo que era La Habana y lo que era hacer arte en La Habana y trabajar serigrafía, que nunca había profundizado. Después me hice amigo de otro taller donde hicimos litografía, o sea que vine súper motivado y con un montón de conocimiento nuevo, ¿no? Claro, y ahora actualmente estás haciendo algo de grabado, ¿seguís trabajando en grabado? Yo ahora hago litografía, no la hago en Montevideo, voy a un taller en Buenos Aires, que se llama Magma, Matías Amici es el docente, el maestro impresor. Y bueno, ya tenemos un arreglo que yo voy de pronto una semana y en esa semana yo le pago una suma de dinero y producimos un montón de obra en piedra, todo en piedra e impreso con prensa manual, ¿no? Pero es muy lindo porque es un gran maestro, me lo heredó un antiguo maestro, Rafael, ahora se me fue el nombre, una gran persona además, que yo hacía con él hace muchos años. Y con el tiempo él me derivó a que era alumno suyo, y bueno, voy cada tanto y me hago mi tiraje de grabados. Sí, porque yo veo que tus instalaciones hay grabados, hay pintura. Sí, Claro. Vas mezclando distintos materiales en la misma instalación. Inclusive, por ejemplo, yo de las performances saco fotos o consigo un buen fotógrafo, y entonces con esas fotos las reutilizo para hacer los grabados, ¿no? O sea, entonces alguien que entienda de arte, ¿viste? Para que y tenga tiempo libre y vaya, entonces esas fotos yo después las trabajo con las técnicas de grabado y las integro con la parte artística de pincelada, de trazo y como si fuera un collage litográfico con las fotos de las performances. Entonces se va armando como una especie de camino único, ¿no? O sea, todo va como volcándose a la creación. Claro. Y la instalación tiene mucho que ver con tu trabajo escenográfico también, Las instalaciones, ¿no? sí, yo en muchas veo que me sale el escenógrafo de adentro, el teatrero, ¿no? Sí, muchos años trabajando como escenógrafo, como realizador también en el Solís. Pero me gusta, no digo esto como autocrítica de decir, sí, son muy escenográficas. Me gusta porque en definitiva es una forma es mi estilo. Claro. ¿No? Claro, la instalación tiene mucho de escenográfico y también la performance tiene mucho de teatral, ¿no? Porque totalmente. Hasta qué límite es teatro, hasta qué límite es performance. Exacto, totalmente. Además, me permite en la performance, en general no hago la performance yo solo, salvo algunas, sino que trabajo con un equipo, que a veces son actores, a veces no son actores, pero bueno, hago todo eso. Claro. Yo he visto que también, por ejemplo, en algunas de las performances tenés telas que vas interviniendo sí. Y hay otras personas que van interviniendo. Exacto.
Más o menos yo tengo como dos dos estilos de performance. Tengo muchos, pero los que más trabajo son los que la parte de pintura ya está hecha de antemano y los que actúan, que pueden ser actores, o pueden ser bailarines, o puede ser cualquier cosa, ya actúan dentro de un espacio generado. Y el otra vertiente es cuando la acción misma implica el acto de pintar, ¿no? Entonces, parte de la acción es la pintura por parte mía o del resto de los compañeros, ¿no? Entonces, se crea una obra frente al público con una acción que la rodea. Claro. Hay también una performance que hiciste cuando desmantelaste tu casa. ¿La vas a hacer ahora que estás en una nueva mudanza? Sí. O... Me puse que lo estaba pensando porque realmente me encanta. Fue muy gratificante. Era una performance en mi casa, en la calle Maldonado, que en realidad eran dos casas y la casa de arriba era mi taller. Entonces, cuando empecé a armar el desarme, valga el oxímoron, se me ocurrió, ¿y por qué yo no, todo esto que es una experiencia de vida, porque habían crecido mis hijos y todo eso, ¿por qué no hago una especie de performance o instalación con el proceso de desarme de la casa? Entonces invitaba de a una persona y cada uno iba viendo la casa más desarmada que la persona anterior, hasta que al final quedó totalmente vacía la casa y era como un paseo por una especie de lugar arqueológico, ¿no? Claro, porque van quedando los rastros. Los rastros. Y fue muy bueno porque eso, como era de a un visitante, a mí me permitía esto, ¿no? O sea, dialogar con la persona y que la persona fuera a su vez asociando ese espacio, ese desarme, a cosas personales, y se generaba eso muy mágico del arte, que es cuando se genera un arte colectivo de a dos y totalmente inmaterial, ¿no? Porque se mueven cosas exclusivamente imaginarias, digamos. Y sí, una obra no queda terminada hasta que no va un observador y pone de su parte, porque cada uno la vamos a percibir tan distinta. Y la misma obra va a ser percibida en 1960 de una forma, en el 2000 de otra, en el 2040 de otra. Sí, todas las circunstancias que están alrededor de esa obra, cómo fue hecha en su momento, no es lo mismo que verla desde el hoy. Exacto. Sí, o sea, como algunos autores dicen, la Mona Lisa de Leonardo no es la misma que vieron hace 100 años a la que vemos hoy. Bueno, con ese color pardo que tiene todavía, que no se animan a restaurarla, pobre Mona Lisa. Sí, bueno, pero es muy difícil verla también, porque en general cuando uno va está lleno de turistas, hay como varios cordones de turistas hasta que se puede ver en directo, y se ve medio oscuro atrás de un vidrio. Sí. Se ve mejor en los libros. En los libros está mejor, claro. Sí. Imposible de percibir realmente aquello, tan pequeñito. Tan pequeño, tan lleno de detalles, ¿no? Claro, impresionante. Sí, el otro día justo estuvimos charlando sobre Leonardo y hablando sobre lo que fue la realización de la Mona Lisa, llegar a ese cuadro, ¿no? A ese cuadro, seguro. Sí. No, genial poder charlar contigo y poder hablar de las distintas propuestas, ¿no? Porque además sos docente y eso también implica también el hecho de relacionarte con los alumnos, de cambiar las posturas. Yo tengo un excelente vínculo con los muchachos. Y siempre estoy buscando distintas formas de enseñar, ¿no? O sea, y sobre todo en la parte de teatro, que vos trabajás mucho en función de la historia, en función de los momentos históricos, en función de libretos, o sea, si trabajás o de autores, de Shakespeare, o García Lorca, o yo qué sé, cualquier autor, ¿no? Florencio Sánchez, entonces, en general yo hago mucho hincapié en los contextos históricos, políticos, culturales de cada autor. Y trabajo mucho la parte de la historia del arte en ese momento. Entonces, siempre estoy inventando alguna forma. En la última clase que hice, que fue en realidad era sobre Shakespeare, pero yo agarré un poco más de lo que pasaba en Europa en ese momento. Y bueno, fue como una obra de teatro, porque me vistieron como una especie de personaje del siglo XVI, con la gola, con una capa negra,
Y se armó como una especie de acción en donde yo estaba enseñando sobre historia del arte, tomaron vino, fue muy divertido, y son ese tipo de cosas que son muy vitales porque cambia el concepto de... Porque lo visualizás desde otro lugar, no es solo el cuento de cómo No, pasó en ese no, momento, sino seguro. realmente qué es lo que pasaba en ese momento. Seguro, sí. Que aparte yo mismo quedé asombrado preparando la clase de la cantidad de cosas al mismo momento que pasaban en Florencia, en París, en Inglaterra, pasaban cosas increíbles que uno las tiene separadas, porque dice, la reina Elizabeth, hablas de los Medici, y después nunca los tenés metidos juntos en la cabeza, pero todo eso era contemporáneo. Entonces tenías revoluciones, matanzas, obras de arte maravillosas, el trabajo de los intelectuales, de los artistas, de los filósofos maravillosos, y de pronto te das cuenta que está todo pasando en un mismo momento. Claro, un momento histórico. Es un momento histórico y vos decís, qué brutal, cuánta diferencia, ¿no? De pronto en un lado estaban viviendo en un mundo ideal de refinamiento en la corte, de intelectuales, de eso, y en otros estaban matando, cortando las cabezas, ¿no? Al mismo momento. Hay una frase de José Saramago que dice, nosotros no somos ciudadanos de un lugar, somos ciudadanos de un tiempo. Claro. Y es así porque... Tal cual. Y más hoy día con la globalización, impresionante. Ahora que estamos seguros en el tema de la hipermodernidad, ¿no? Sí. Donde ya la distancia no existe, ¿no? Claro, y los artistas, vos ves que ahora no tú puedes encasillar a un artista tapicista, un artista escritor, es grabador, es imposible. Hoy día todos trabajan distintas disciplinas y se van mezclando. Yo creo que lo que está bueno es que cada uno usa la técnica o la disciplina para decir cosas que quiere. En un momento quiere hablar, digamos, a través de la pintura, en otro momento quiere hablar a través de la escultura, en otro momento a través de la orfebrería. Entonces, eso, el momento que estamos viviendo te permite un poco ese tránsito entre usar la técnica y la disciplina o el lenguaje que quieras, de acuerdo a lo que tú quieras expresar o decir en ese momento. Claro. Y ganaste una beca Fulbright. Una beca Fulbright, sí, ya me parece mentira, hace 10 años ya. Ya, pero impresionante. Sí. ¿Y cómo fue eso de dar una docencia en Alaska? Porque es como extraño. Es muy raro. Es muy raro todo. Para mí al principio fue muy extraño. Apareció la posibilidad, me presenté, me la adjudicaron y estuve un año enseñando en la Universidad de Anchorage, donde, fui a dar 2 materias y terminé haciendo como 25 cursos de todo un poco. Creo que me faltó títeres nada más, pero después hice teatro, hice cursos de teatro, hice cursos de pintura, cursos de acuarela, cursos de dibujo, cursos de pintura al óleo, cursos de performance. O sea, me iban pidiendo y me decían, no queremos abusar de ti, pero no harías... pero abusen, porque yo vine a hacer cosas. La beca era para que estuvieras allí trabajando. Sí. Fue muy lindo porque obviamente en Estados Unidos y las universidades tienen mucha infraestructura y mucha comodidad para todo lo que es artístico, ¿no? O sea, unos muy buenos talleres, o sea, lo que pidieras o lo que quisieras estaba bastante a disposición, ¿no? Entonces, fue muy contundente todo lo que hicimos y yo muy impactado a su vez con las cosas a las que tenía alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí siempre me fascinó las culturas nativas de los distintos países, ¿no? Y Alaska tiene una historia de culturas pre-europeas muy fuerte, ¿no? Desde no solo los esquimales, tiene otros pueblos, son 11 grupos lingüísticos en todo Alaska, que es el estado más grande de Estados Unidos, no es enorme, y esos 11 grupos lingüísticos siguen existiendo, o sea, con su tradición oral, con su tradición artística,
Entonces tú vas a un lugar y entonces vos ves que hay como un sistema de capas, porque Alaska primero fue rusa, después se la vendió a los Estados Unidos, entonces tenés una capa nativa, yo que sé, ponerle los Athabascan, que es un grupo nativo, después tenés una cultura rusa. Increíble eso. Claro, que estuvo Claro. 400 años, ¿no? Sí. Y después una cultura anglosajona. Y todo convive, ¿no? Inclusive te encontrás con mucha gente que vive allí, que habla el idioma local, el inuit, Sí. que es el esquimal, pero practica la iglesia rusa, ortodoxa como religión, y es un ciudadano norteamericano que habla inglés, ve el cine que es de Hollywood. Entonces todo eso es una síntesis muy interesante para cuando a alguien le gustan los procesos culturales, Claro. es apasionante, ¿no? Y eso lo ves reflejado en su música, en su teatro y en sus artes visuales. O sea que diste clase, pero realmente aprendiste Ah, muchísimo. yo, claro, sí, sí, sí. Muchísimo, claro, Sí, absorbiendo todo eso. no paré un minuto, ¿no? Porque Claro. todo lo que había iba, ¿no? Porque decía, es la última vez. Y el clima para nosotros debe ser impresionante. Y es que, mira, yo llegué en invierno, eran 40 grados bajo cero cuando llegué. Después calentó un poquito, porque yo llegué en enero. No había sol, por supuesto, estaba todo Claro. oscuro, no había día. Al principio no hay día y después empieza como a transformarse hasta que llega uno de los momentos dramáticos es cuando pasa el invierno y se deshiela todo. Queda todo gris, sucio, barroso, porque el hielo y la nieve al derretirse no deja un paisaje agradable, ¿no? Que no es nada. Entonces, ese proceso que pasa entre el final del invierno y la primavera es muy rápido, porque eso gris, ese paisaje gris, Sí. dura una semana y después explota todo y se transforma en una cosa verde, 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 lleno de flores, lleno de mariposas, de pajaritos, de ardillas, de alces, parecen los cuentos de Disney, Sí, de Bambi, bueno, así. Hasta que vuelve el otoño, que es muy cortito, y enseguida ya empiezan las nevadas y empieza a congelarse todo, ¿no? Entonces, inclusive, mira, yo vivía en un lugar donde había un lago muy bonito, en una ciudad que se llama Huosila, donde en verano la gente va, se baña en el lago, hace sus barbecues, como si fueran el asado, y llega a haber 30 grados, la gente tomando realmente sol, porque a su vez en el verano hay un día largo, el día más largo, que son 24 horas de sol, ¿no? Todo el día de sol. Sí, y después de ahí empieza a nuevamente a bajar hasta que vuelve la noche. Muy lindo. ¿Y cómo se te dio por elegir Alaska o cómo postulaste para Alaska? No, en realidad fue, yo no tenía idea. Alaska, yo me enteré, leí un artículo de que estaban precisando algo que era muy difícil, que hacía varios años que estaban buscando, que era una persona que pudiera tener un año libre, Claro. que hablara inglés, Ah, que conociera varias disciplinas. y era como para vos así, cantado. Claro, sí, yo pensé, pero viste que tampoco es tan sencillo. Sí, Y bueno, dije, becas no es nada perdido por sencillo. perdido, me presento, hice todos los trámites que son engorrosos, y bueno, fue para allá, volvió de allá, volvió a ir otros documentos, y bueno, cuando quise acordar, me habían aprobado. Genial. Y feliz, una experiencia realmente maravillosa. Realmente. Realmente maravillosa, sí. Realmente, porque dar clase en distintas partes es interesante, pero una cultura tan diferente. Totalmente, sí, sí, porque además yo ya había viajado y conozco a América Latina y las relaciones entre, digamos, los pueblos nativos, como los incas, como los mapuches, como los chibchas, y la cultura latina, esto es muy diferente. Claro. Porque en Sudamérica hubo muchísimo mestizaje, digamos, de sangre y cultural.
en Alaska y en esos lugares es muy poca, no hay mestizaje entre los pueblos nativos y los rusos, por ejemplo, o los pueblos nativos y los anglosajones. Entonces hay una distancia mayor entre la cultura dominante que existe, europea, y los pueblos nativos, que en Sudamérica, que de entrada se mezclaron. Claro, Entonces el concepto cultural es totalmente diferente. Claro. Pero claro, ambas posibilidades son muy interesantes, ¿no? Y les obliga a tener una visión muy crítica y todo el tiempo hacer una especie de corrección política, digamos, todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la montaña más alta de Estados Unidos de Norteamérica, está en Alaska, y es el monte McKinley, ¿no? Que así lo aprendí yo en la escuela. Y sin embargo ahora se llama Denali, que es el nombre nativo. Entonces ya cada vez menos gente le dice McKinley y usa la palabra nativa. Entonces todas esas cosas vos ves que es muy dinámico y que se va transformando a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Impresionante. Y vi que también tuviste en el Louvre una escenografía, un taller de escenografía. Claro, sí. En el Louvre también gané un concurso para una beca que era como un gigantesco seminario de gente de casi todo el mundo en la escuela del Louvre. El Louvre, los que conocen menos, que es un palacio muy grandote, y en una de las alas que da hacia el Sena, toda la última ala, que es bastante grande, es la escuela del Louvre, École du Louvre. Y allí hacen cursos todo el tiempo, seminarios, y bueno, también me aceptaron, hice la aplicación y me aceptaron para un curso sobre vendría a ser la teatralidad del museo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba porque era como un museo tan clásico, tan ortodoxo como es el Museo del Louvre, puede renovar su imagen de acuerdo a nuevas posturas frente al montaje, ¿no? Yo qué sé, por la tecnología, por el diálogo entre obras tradicionales y contemporáneas, por la iluminación, por el cambio de salas, por la arquitectura. Entonces fue una cosa muy interesante y fatigante también, ¿no? Porque teníamos clases toda la mañana y la tarde más que nada para visitar los museos. Entonces nos enfrentamos a una realidad impresionante de posturas frente a la exhibición de la obra de arte, ¿no? Y muy creativa, muy creativa, porque vimos museos desde tecnología hasta museos de zoología, museos de arte, museos de antropología, donde íbamos discutiendo justamente sobre cómo cada museo elegía un lenguaje de mostrar la obra diferente, ¿no? Viajamos también dentro de Francia a lugares que yo nunca imaginé que existían, como una serie de pueblitos que otrora fue una zona muy potente en el tema de todo lo textil, cerca de la frontera con Bélgica. Entonces, la zona de Flandes es una zona de mucha producción textil, que ahora bajó y estaba sumido bastante en un freno de tipo productivo y económico. Y bueno, ahí vimos lugares también de cómo hacían interactuar su arquitectura y su tradición con la nueva museística. Lo que más me impactó allí fue un museo que es desde una ciudad, creo que es Roubaix la ciudad, que es una piscina, fue una piscina pública, tipo Art Deco, totalmente reconstruida, pero es un museo, en lo que serían las duchas, que están como cuartitos enfrentados a la piscina, albergan obra de arte, de Picasso, de Rodin, de los grandes,
Entonces, la sensación, digamos, la percepción del espacio, la percepción de la obra de arte es muy viva. Porque Claro, vos, cambia totalmente. Por tú estás la ahí y estructura. ves la obra, pero atrás ves la piscina y atrás ves los vitrales, Art Deco. Entonces todo se transforma en un hecho sensorial absolutamente múltiple, Claro. ¿no? Y eso, no sé, son experiencias muy únicas que si no te dicen, mirá, en tal lugar hay un museo así, no es un lugar muy, muy turístico, entonces es como muy también para muy regional. Claro. Y a su vez la gente ahí muy, muy orgullosa de su museo, ¿no? Ahí me recuerdo que había una de las piezas más importantes que tenía, que la compró el pueblo, o sea, hicieron todo, hasta rifaron tortas, no sé, pero hicieron una gran colecta de tipo del pueblo para comprar una escultura de Camille Claudel, preciosa, es como una niña en mármol, maravillosa. Y deben quedar muy pocas, además, porque Sí. las rompió casi todas, Camille Sí, Claudel, sí, sí. las Y, esculturas. claro, es una escultura que es como la vedette del museo, y realmente, pero aparte tiene ese sabor de orgullo de toda la colectividad, de toda la sociedad, nosotros, de adquirirlo y no permitir que saliera de la zona, de la región, y tenerla en ese museo, ¿no? En la piscina. Se llama La Piscina, el museo. No, esa experiencia fue muy, muy removedora en todo sentido, ¿no? Porque ver a París desde un lugar tan icónico como es el Louvre, y verlo desde un lugar diferente e inesperado para mí de lo que es verlo desde un grupo de gente de distintos países, distintos idiomas, que están trabajando en función de cómo mostrar el arte al público. El guión museístico desde distintas posturas. Exacto, distintas posturas. Claro. Entonces fue muy, muy, muy interesante. Y muchos años además vos trabajando en el subte. Claro, yo fui director o encargado del subte 10 años. Claro. Estuve al frente. Con un recorrido bastante amplio de lo que es el arte contemporáneo uruguayo. Sí, sobre todo contemporáneo, ¿no? Porque y fue ese tema de lo contemporáneo también fue muy interesante porque, claro, la gente que vino al seminario del Louvre venía no solo de muchos países, sino de muchas vertientes artísticas, ¿no? Entonces había gente muy, muy ortodoxa y tradicional, con un objetivo... Claro, muy esquemas, muy sí, armado, bien, ¿no? de Cada uno de su... Y otra clásico. gente que venía con una cabeza muy, muy contemporánea, ¿no? Claro. Entonces, los organizadores tuvieron en cuenta eso y nos llevaron a lugares, por ejemplo, como Fontainebleau, que es al sur, que hay un castillo muy importante de la época del siglo XVI, XVII, y parte del XVIII. Entonces es maravilloso, ¿no? Que aparte hubo una escuela de pintura en Fontainebleau, que que fue en el siglo XIX, ¿no? Que la escuela de Barbizon. Y entonces de pronto en el museo había, en una de las salas más clásicas, con la madera toda tallada, con el dorado, todo, se había organizado en la región de Fontainebleau un concurso de muebles contemporáneos, pero totalmente contemporáneos, de pronto hecho todos con ositos de peluche cosidos uno al lado del otro, u otro tenía, yo qué sé, huesos de animales, o otro era todo de plástico rosado, fluo. Entonces todo eso metido en el espacio ese tan, porque más que clásico, es casi gótico, ¿no? Por momentos, también te generaba un impacto muy fuerte, ¿no? Y lo bueno, una de las mejores cosas del curso era el espacio que le daban a la discusión. Claro. Justamente desde las distintas visiones, aparte porque éramos 2 de Latinoamérica nada más, el resto eran todos de, digamos, lo que decimos primer mundo, y entonces se generaba un intercambio muy, muy interesante de posturas. Eso es genial, porque ver
lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, cuando nosotros siempre somos como muy centro, nos sentimos muy centro de todo. Seguro, sí. Nos damos cuenta que estamos al sur del sur. Al sur del sur, pero te digo una cosa, sí, estamos al sur del sur, pero, y yo agradezco todo lo que aprendí, sin dudas, pero creo que nuestro sur del sur vive perfectamente independiente, ¿no? Tiene su personalidad bien marcada, podemos opinar con total propiedad, o sea que no es ¿cómo decirte? No es un sur... que ya nos hemos quedado hace 50 años, una cosa así. Claro, no es un sur marginal, te diría. Yo creo que tenemos bastante claro nuestro porqué de hacer arte y cómo lo queremos hacer, aunque diferamos entre uno y otro, pero creo que no somos marginales en el sentido de que no sabemos por qué hacemos y qué hacemos. Lo sabemos y estamos seguros y tenemos cierta solidez en nosotros, que es una mezcla de ser un país perimetral de los centros, más una tradición histórica de una formación muy centralizada, muy europea, ¿no? Sí, tenemos una formación muy importante, eso sigue siendo, ¿no? Sí, que los artistas nuestros la siguen teniendo. Y estamos muy globalizados porque tecnológicamente estamos muy... Sí, ahora ya de hecho las fronteras se han ido borrando totalmente, ¿no? En pocos años, en muy pocos años, ¿no? Sí. Se sorprendían mucho en el curso ese cuando hablamos de Isidore Ducasse, ¿no? El conde de Lautréamont, que nadie sabía que era uruguayo. ¿No sabían que era uruguayo? Claro, seguro. Claro, él murió como francés, lo tiraron a una fosa común. Y ese tipo de cosas está muy bueno, porque además de Edison Cavani y de los futbolistas de Saint-Germain, también empiezan a tener como nociones de otras presencias, ¿no? Claro, es impresionante, pero los pintores como Picasso y todos esos andaban con el libro de Lautréamont en el bolsillo. Sí, claro, era el pan de todos los días, claro. ¿no? Seguro. Y uno no se da cuenta de lo que son los creadores uruguayos, claro, no percibe a qué nivel tenemos artistas. Aún en la diferencia, porque uno no tenemos por qué gustar todos los artistas de todos los artistas, ni el público de todos, pero aún en eso hay como ciertos rasgos de personalidad. Yo lo veo así en el arte uruguayo. Bueno, empezás a mirar la enormidad de gente que pinta, la enormidad de gente que hace fotografía, que hace grabado. Es en un país tan chiquito. Somos tan poquitos y sin embargo muchísima gente hace teatro, escribe, hay muy buenos escritores. Sin duda. Es una buena tradición que tenemos, ¿no? Una tradición de cultura. Una cosa que vi mucho en tu obra es que siempre te basás mucho también en los autores, como escritores, por ejemplo. Sí, me encanta. Sí, tenés como una línea ahí de trabajo. Sí, mira, a mí mis dos escritores de cabecera, así de la mesita de luz, son dos que están en las antípodas políticas, que son Saramago y Borges, ¿no? Que son uno representa una ideología bien de derecha, el otro una ideología bien de izquierda, pero ambos son como referentes en la narrativa para mí, ¿no? en la capacidad de decir las cosas y qué cosas dicen. Entonces mucha de mi obra está basada en varios cuentos de Borges y otra parte de mi obra está basada en Saramago, en particular en el Evangelio según Jesucristo, ¿no? Que es un libro que me acompaña desde hace años, porque lo leo, lo releo. Cada vez que lo releo entiendo algo diferente, algo nuevo. Sí, el Camino Púrpura. Sí, exacto. Mira qué bien. Sí, Camino Púrpura fue una exposición basada en el Evangelio según Jesucristo que la hice en el Museo de San José. Sí. Y que fue muy lindo hacerlo, un esfuerzo brutal para llevar la obra a San José, montar, difundir. Estuvo bueno porque además a mí me gusta mucho el contacto con el interior.
he Que es trabajado... un lindo museo, además, el museo. Un muy lindo San José. museo, una buena colección de pintura en particular, con muchas actividades muy, muy interesantes. Y bueno, ya te digo, fue una experiencia lindísima, lindísima, un desafío en realidad. A veces uno piensa que es más fácil ir a otro país que ir al interior. Sí, trasladar la obra es complicado es complejo, en este país. es Sí. complejo, pero vale la pena. Sí, Aparte, ¿verdad? San José tiene una iglesia maravillosa con unos murales espectaculares. Ya me va a salir el nombre del artista italiano, pero afincado en Uruguay, ¿no? Y realmente es una joya. El teatro, Mació, todos. Es un Sí, lugar. hay unos festivales de fotografía, el San José Foto, que es un festival a nivel internacional muy importante, Sí, sí, sí. que de gente joven que además maneja a jóvenes creadores, le dan Claro. una oportunidad que es genial también. Sí, vale la pena ir al interior de nuestro país también. Sin duda, sin duda. Como mi familia es de Mercedes, yo siempre estuve vinculado a Mercedes, y Mercedes tiene una pinacoteca espectacular y tiene artistas locales espectaculares como Fernando Cabezudo, y tiene una movida cultural fantástica, con mucha tradición local, ¿no? Me acuerdo ahora que estaba pensando, una obra que mandaste para Macedonia que tenía que ver con Borges, con cuentos de Sí, Borges. Ya no hay lobos en Inglaterra, sí, sí. Sí. Eso fue una exposición que hicimos en Skopje. Skopje es la capital de Macedonia. ¿Pertenece a Grecia? ¿No pertenece a Grecia? No. Esa parte. Se Macedonia está odia. totalmente No aparte. puedo decir que se odien, pero tiene muchos problemas desde el nombre. Los griegos reclaman el nombre Macedonia para una provincia griega. Los macedonios dicen que no, que Macedonia es Macedonia. Y lo salomónico que se encontró fue un nombre que es Fyrom, o algo así, que es Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Ese es el nombre oficial internacional, o sea, no es nada, es como Uruguay República Oriental. No. Pero sin duda es un país, es maravilloso, está dentro de la península balcánica, es realmente maravilloso los paisajes, la mezcla de culturas también, porque es la mitad de la sociedad es musulmana, la mitad cristiana ortodoxa, por un lado, y por otro lado tiene una historia de construcciones de iglesias bizantinas increíble, increíble. Y bueno, es donde nació Alejandro Magno. Alejandro Magno y la Madre Teresa de Calcuta. Es nacida en Skopje, en la capital. Ah, mirá. Entonces, también les pasa un poco como nosotros, en ese sentido, son muy orgullosos de su tradición, pero son muy complicados para la integración, ¿no? O sea, ese mundo musulmán y cristiano ortodoxo conviviendo no es una convivencia agresiva, pero sí es una diferencia, costumbres distintas, ¿no? Distintas, claro. Y bueno, nos invitaron en el Museo de la Ciudad de Skopje, que es un museo como si fuera municipal, muy abiertos, muy colaboradores, muy deseosos de conocer gente de otro lado. Y bueno, fue una experiencia también fantástica, ¿no? Porque además pudimos ver mucho arte. Yo no había visto mucho arte bizantino, pero ahí es un arte bizantino muy local, ¿no? Con muchas catedrales y frente a los lagos, capillitas chicas perdidas entre las rocas, o sea, Sí, sumamente pintoresco todo. Sí. ¿Y las curadurías, Quique? Porque vos has hecho mucha curaduría también. Y bueno, la curaduría lo empecé a desarrollar cuando fui director del subte. Entonces ahí empecé a trabajar un poquito de la parte teórica y
Bueno, me dediqué un poco a hacer la curaduría, un poco como director de museo. Me gustó mucho la parte de investigación de la obra y de otros artistas, y ya tenía mucho gusto por la historia y por el análisis del arte. Entonces, bueno, desarrollé una de las actividades más interesantes para mí fue una muestra de homenaje a Kurosawa, que invité 8 artistas de renombre, como Águeda Di Cancro, como Javier Bassi, Nelson Ramos, a trabajar en función de la obra de Kurosawa, ¿no? Un director de cine japonés, claro, muy potente. Y bueno, fue muy lindo también porque estuvimos un año trabajando con cada uno su proyecto, nos apoyó un poquito la Embajada de Japón, varios particulares nos ayudaron, entonces pudimos armar una especie de presupuesto de soporte de todo eso bien interesante. Que es importante para cuando uno está haciendo una curaduría así tan grosa, ¿no? Tan grande. ¿En el Museo Nacional fue? Fue en el subte. Ah, en el subte. En el subte, sí. Sí, que es un espacio precioso para una cosa así. Gigante, espacio. Gigante. Sí, estaba Octavio Podestá también, y bueno, un par más, Gerardo Goldwasser, toda gente que se subió, se entusiasmó muchísimo, y bueno, fue una gran experiencia. Ah, genial. ¿Y ahora qué estás preparando? Ahora estoy preparando una muestra para el Salón Nacional, una muestra mía, para marzo del 2020, y bueno, está ahí luchando por nacer. Cuando tenga un poquito más resuelto algunas cosas, voy a empezar a sacarla a la luz. Porque, bueno, sí, una exposición individual tan grande es una cosa que lleva ¿Es tipo retrospectiva o obra nueva? No, es todo nuevo, todo nuevo. La retrospectiva, después. Claro. Más adelante. Cuando esté descansando, así, ahí se puede hacer. Tiene una parte vinculada a lo retrospectivo, pero no es una retrospectiva en el sentido clásico del término, ¿no? Claro. Así que bueno, estoy un poco... ¿Y estás con algún curador especial trabajando? Todavía no. Así que voy a ver quién agarra viaje. Claro. Lo que pasa es que también es difícil, después de haber hecho muchas curadurías, buscar a un curador que yo crea que me entienda y que me ponga límite a mí de no meterme en su trabajo, claro, va a ser difícil, me parece. Pero bueno, lo voy a lograr, alguien va a agarrar viaje. Y sí, siempre se encuentra. Siempre se encuentra. Y a veces a los artistas también son muy buenos como curadores, porque ellos sí, tienen claro, la experiencia de no solo los teóricos, sino que a veces los artistas también funcionan claro, muy sin bien. Duda por su propia experiencia de vida, Claro. por su propia comprensión del mundo de las artes, sin dudas. Eso es genial. Bueno, muchísimas gracias, Quique. De nada, gracias a ti por invitarme y gracias a los amigos que están acá escuchando. Que bueno, no es las 5 de la tarde es una hora brava, ¿no? Pero somos unos cuantos. Somos unos cuantos, ¿no? Muchísimas gracias, Quique. De nada, gracias a ti.